Valle Salvaje despierta con una calma engañosa. Después de la tormenta que lo sacudió todo, el silencio parece un respiro, pero en realidad es la antesala de algo mucho más peligroso. Adriana siente que, aunque la verdad fue revelada, nada ha terminado. Al contrario, ahora todos saben demasiado, y eso convierte a cada habitante del valle en una amenaza potencial. Las miradas ya no son de sorpresa, sino de cálculo. Cada gesto es observado, cada palabra medida. El poder cambió de manos, pero aún no ha encontrado estabilidad. Y cuando el poder no se asienta, el caos siempre encuentra un camino. Braulio, aislado y humillado, no desaparece como muchos esperaban. Su caída no lo ha vuelto débil, lo ha vuelto impredecible. Desde las sombras comienza a mover piezas con una frialdad que nadie anticipa. Ya no busca recuperar lo que perdió, busca arrastrar a todos con él. Un mensaje llega a manos equivocadas y una información cuidadosamente filtrada reabre heridas que parecían cerradas. Adriana percibe que alguien está manipulando los acontecimientos desde fuera del foco principal. No es un ataque frontal, es una estrategia lenta, silenciosa, diseñada para sembrar desconfianza entre quienes ahora dicen estar de su lado. Victoria se convierte en una figura clave en este nuevo escenario. Su conocimiento del pasado y su intuición la colocan en una posición peligrosa. Sabe que hay verdades que aún no han salido a la luz, verdades que podrían destruir lo poco que queda en pie. Su dilema no es sencillo. Hablar ahora podría provocar un colapso total. Callar, en cambio, la convertiría en cómplice. Mientras tanto, nuevas alianzas se forman en secreto. Personas que nunca estuvieron del mismo lado comienzan a acercarse, unidas no por lealtad, sino por miedo a lo que pueda revelarse después. En el pueblo, la tensión se vuelve palpable. Rumores corren más rápido que la verdad. Una acusación inesperada pone a Adriana en el centro de la tormenta. Por primera vez desde que todo estalló, su posición se tambalea. Hay quienes empiezan a cuestionar sus decisiones, no porque duden de la verdad, sino porque temen las consecuencias de seguir avanzando. Adriana entiende que liderar no significa ser aceptada, sino resistir. Su determinación se fortalece, pero también su soledad. Cada paso adelante implica perder a alguien más en el camino. El capítulo alcanza su punto más intenso cuando una revelación sacude a Valle Salvaje desde sus cimientos. Un vínculo oculto entre dos figuras claves sale a la luz y cambia por completo la interpretación de los hechos recientes. Nada fue tan simple como parecía. Las traiciones no comenzaron con Braulio, ni terminaron con su caída. Fueron parte de un juego mucho más grande, uno que sigue activo. Adriana se enfrenta a una decisión imposible. Exponer esta nueva verdad y provocar un nuevo incendio, o guardarla, y convertirse en aquello que juró destruir. La noche cae con una sensación de amenaza inminente. Valle Salvaje ya no es el mismo, pero tampoco ha encontrado su nuevo rostro. La última imagen deja claro que el peligro no ha pasado, solo ha cambiado de forma. Una sombra observa desde la distancia, consciente de que el verdadero conflicto apenas comienza. Porque en Valle Salvaje, cuando el pasado regresa, nunca lo hace solo. La oscuridad se adueña nuevamente de Valle Salvaje. Pero esta vez no es solo la noche la que inquieta, sino la sensación de que algo se está gestando en silencio. Adriana no logra ignorar las señales. Cada conversación interrumpida, cada mirada esquiva, confirma que el peligro ya no viene de un solo lado. El enemigo ahora no tiene un rostro claro. La confianza se ha vuelto un lujo que nadie puede permitirse. Incluso aquellos que juraron lealtad comienzan a mostrar fisuras. Adriana entiende que el verdadero desafío ya no es revelar la verdad, sino sobrevivir a ella. Braulio, desde su aparente aislamiento, demuestra que aún conoce demasiado bien las debilidades de Valle Salvaje. Sus movimientos son sutiles, casi invisibles, pero profundamente efectivos. Una palabra mal colocada, un recuerdo oportunamente mencionado y el equilibrio vuelve a tambalearse. El miedo se transforma en paranoia. Nadie sabe con certeza quién está actuando por voluntad propia y quién sigue órdenes ocultas. Victoria percibe esta amenaza antes que nadie. Su experiencia le permite reconocer el patrón. No se trata de un ataque directo, sino de un desgaste lento, diseñado para quebrar voluntades y enfrentar aliados entre sí.
En el centro de todo, Adriana comienza a pagar el precio de su determinación. Las decisiones que tomó para proteger al valle ahora son utilizadas en su contra. Viejas acciones resurgen bajo una nueva luz, distorsionadas por quienes buscan desacreditarla. Una acusación cuidadosamente construida se extiende como pólvora, y por primera vez Adriana se ve obligada a defenderse, no de una mentira, sino de una verdad incompleta. El golpe es devastador. La duda se instala incluso entre quienes más confiaban en ella. El liderazgo se pone a prueba cuando el apoyo se vuelve inestable. Mientras tanto, una alianza inesperada cambia el curso de los acontecimientos. Dos figuras que parecían irreconciliables encuentran un interés común. No es confianza lo que los une, sino la necesidad de evitar que una verdad aún más peligrosa salga a la luz. Este pacto silencioso añade una nueva capa de traición a la historia. Victoria descubre fragmentos de esta conspiración, pero comprende que exponerla de inmediato podría provocar una reacción en cadena imposible de controlar. El tiempo juega en su contra y cada segundo de silencio aumenta el riesgo. El pueblo se convierte en un escenario de tensión constante. Los rumores se mezclan con hechos reales hasta volverse indistinguibles. La gente empieza a tomar partido, no por convicción, sino por supervivencia. Valle Salvaje se divide. Adriana observa esta fractura con impotencia contenida. Sabe que la verdad no siempre une, a veces destruye. Sin embargo, también sabe que retroceder ahora significaría perderlo todo. Su mirada cambia. Ya no es solo la mujer que reveló los secretos, es alguien dispuesta a enfrentar las consecuencias hasta el final. El capítulo avanza hacia un clima inquietante cuando Adriana recibe una información que lo altera todo. Un detalle del pasado, pasado por alto incluso en las revelaciones anteriores, sale finalmente a la luz. Este descubrimiento redefine los roles de víctima y culpable y deja claro que la manipulación comenzó mucho antes de lo que cualquiera imaginaba. Adriana se enfrenta a la verdad más dura hasta ahora. Alguien a quien protegió podría haber sido parte activa del engaño. El impacto es profundo, casi paralizante, pero su reacción no es el colapso, sino una calma peligrosa. La noche termina con una imagen que hiela la sangre. Una decisión ha sido tomada. No se anuncia, no se explica, pero sus consecuencias eran inevitables. Valle Salvaje permanece en silencio, como si contuviera la respiración. Porque cuando las máscaras empiezan a caer, no todos están preparados para lo que se revela debajo. Y esta vez, la traición no viene del pasado, viene del presente. El día avanza en Valle Salvaje con una tensión que se siente en el aire. Adriana camina por la hacienda con una serenidad que no refleja lo que ocurre dentro de ella. Cada paso está calculado, cada mirada que recibe es analizada. Sabe que alguien observa, que alguien espera que cometa un error. La información que ahora posee no solo amenaza a una persona, amenaza a toda una red construida durante años, y esa red no caerá sin resistirse. Braulio, lejos de desaparecer, se convierte en un espectro que lo contamina todo. Su influencia persiste en conversaciones inconclusas, en decisiones que nadie se atreve a asumir del todo. Aunque su nombre ya no se pronuncia en voz alta, su presencia se percibe en cada acto de desconfianza. Él entiende que el miedo sigue siendo su arma más eficaz. No necesita poder formal cuando el temor sigue gobernando las voluntades. Victoria comienza a notar cambios sutiles, pero peligrosos. Personas que antes se mostraban firmes ahora evitan comprometerse. Otras, inesperadamente, se adelantan con propuestas que suenan demasiado convenientes. Ella reconoce la estrategia: desestabilizar desde dentro, provocar errores, forzar decisiones apresuradas. Valle Salvaje está siendo empujado hacia un punto de quiebre cuidadosamente diseñado. Victoria comprende que el enemigo ya no actúa solo. Hay cómplices, algunos conscientes, otros no tanto. Adriana recibe una nueva pieza del rompecabezas. Un documento olvidado, una firma que no debería existir, una fecha que no coincide con la versión oficial. El impacto es inmediato. Esto no es solo manipulación reciente, es una historia alterada desde el origen. Las consecuencias de este hallazgo son devastadoras. Cambia completamente la narrativa que todos aceptaron como verdad. Adriana siente el peso de la decisión que se avecina. Revelar esto significaría destruir reputaciones, familias, y quizás el frágil equilibrio que aún sostiene al valle. Mientras tanto, en el pueblo, el ambiente se vuelve hostil. La gente comienza a tomar partido, sin entender del todo lo que está en juego. El miedo se transforma en agresividad contenida. Pequeños enfrentamientos verbales, gestos de rechazo, silencios que gritan más que cualquier acusación. Valle Salvaje se fractura lentamente, como una estructura antigua que ya no soporta su propio peso. Una reunión secreta tiene lugar al caer la noche. No hay testigos, no hay registros, solo promesas ambiguas y miradas cargadas de intención.
Alguien propone un sacrificio necesario para salvar al resto. El nombre que se menciona provoca incomodidad, pero también alivio. La idea de culpar a una sola persona resulta tentadora. Adriana no está presente, pero sus decisiones son el centro de la conversación. Sin saberlo, se convierte en el objetivo de una maniobra peligrosa. Victoria sospecha que algo se mueve a sus espaldas. Su experiencia no falla. Empieza a unir piezas, a recordar conversaciones pasadas, a identificar contradicciones. La verdad que se aproxima no es sencilla ni heroica. No hay inocentes absolutos, solo grados de responsabilidad. Esta comprensión la obliga a replantear su papel. Ya no puede limitarse a observar. Si actúa, lo perderá todo. Si no lo hace, permitirá que la historia se repita. El capítulo se intensifica cuando Adriana enfrenta una traición directa. No es ruidosa, no es violenta, pero es profundamente dolorosa. Alguien en quien confió decide adelantarse, filtrar información incompleta, distorsionar los hechos. El daño es inmediato. La credibilidad de Adriana se ve amenazada y el caos se acelera. Sin embargo, lejos de derrumbarse, Adriana reacciona con una frialdad que sorprende a todos. Ya no improvisa, ahora ejecuta. La noche cae con una sensación de peligro inminente. Adriana observa el valle desde la distancia, consciente de que el próximo movimiento definirá todo. No habrá marcha atrás. Las alianzas forzadas, las verdades ocultas y las traiciones recientes convergen hacia un solo punto. Valle Salvaje está a segundos de enfrentarse a una revelación que cambiará su destino para siempre. Y esta vez, no todos sobrevivirán a la verdad. La tensión en Valle Salvaje alcanza un nivel insoportable. Adriana comprende que ya no se trata solo de descubrir la verdad, sino de controlar el momento exacto en que esa verdad será liberada. Cada retraso tiene un precio, cada avance provoca una reacción inesperada. El valle se ha convertido en un tablero donde nadie juega limpio y donde incluso las buenas intenciones pueden convertirse en armas letales. Adriana observa con atención cómo ciertos rostros cambian cuando creen que no están siendo vistos. Ahí es donde se esconden las respuestas. Braulio, aunque apartado del centro de poder, sigue influyendo como una sombra persistente. Su estrategia ahora es el desgaste, dejar que otros se destruyan entre sí mientras él espera. Sabe que el miedo es contagioso y que la duda puede ser más destructiva que cualquier acusación directa. Un rumor cuidadosamente plantado comienza a crecer, no por su veracidad, sino porque resulta creíble para quienes ya temen perderlo todo. El valle se ahoga en sospechas. Victoria, cada vez más consciente del peligro, empieza a sentir el peso de su propio pasado. Hay decisiones que tomó creyendo que protegía a otros y que ahora regresan como amenazas latentes. Sabe que su nombre podría aparecer en el momento menos esperado y que cuando eso ocurra, nadie escuchará explicaciones. Por primera vez, Victoria duda, no de la verdad, sino de su capacidad para sobrevivir a ella. Aún así, continúa adelante, reuniendo pruebas, conectando hechos que otros prefieren ignorar. Adriana recibe una advertencia indirecta. No es una amenaza clara, sino una sugerencia cargada de intención. Alguien le hace saber que continuar por ese camino tendrá consecuencias irreversibles. El mensaje es simple. Hay límites que no deben cruzarse. Pero Adriana ya los cruzó hace tiempo. Esta advertencia solo confirma que está más cerca de lo que imagina. Su respuesta no es el miedo, sino una determinación silenciosa que la empuja a avanzar con mayor cautela y precisión. En el pueblo, la tensión se transforma en enfrentamientos abiertos, palabras duras, acusaciones veladas, alianzas que se rompen sin necesidad de explicaciones. Nadie quiere quedar del lado equivocado cuando todo explote. Valle Salvaje deja de fingir normalidad. La fractura es visible, profunda, irreversible. Adriana observa cómo el caos comienza a consumir a quienes intentaron manipularlo. El control se pierde más rápido de lo previsto. Una revelación inesperada emerge desde el lugar menos pensado. No proviene de una figura de poder, ni de una confesión directa, sino de un detalle olvidado que alguien decide recuperar. Ese detalle cambia el enfoque completo de la historia reciente. Lo que parecía una traición aislada se revela como parte de una cadena mucho más extensa. Adriana comprende que el enemigo no es una sola persona, sino una estructura construida sobre silencios convenientes. Victoria enfrenta una decisión crítica. Tiene en sus manos la posibilidad de acelerar el desenlace o de retrasarlo, para proteger a alguien que aún considera valioso. El conflicto interno es brutal. Sabe que elegir mal significará perder cualquier posibilidad de redención. Finalmente opta por una acción intermedia,
Una jugada arriesgada que puede salvarla o condenarla definitivamente. El efecto es inmediato y desestabilizador. El capítulo avanza hacia un punto de no retorno. Adriana se prepara para un movimiento que cambiará por completo su posición. Ya no reaccionará a los ataques, los provocará. La calma que muestra es inquietante. Sus enemigos no logran descifrar si está acorralada o si está a punto de atacar. Esa incertidumbre se convierte en su mayor ventaja. La noche cae sobre Valle Salvaje con una sensación de amenaza constante. Nada está resuelto, pero todo está en marcha. Una última imagen deja claro que el final se acerca. Una puerta que se abre, un nombre escrito donde no debería estar, y una mirada que revela que alguien, finalmente, ha entendido demasiado tarde el alcance de sus errores. Porque en Valle Salvaje, cuando la verdad decide salir, no pide permiso, arrasa con todo. El tiempo empieza a jugar en contra de todos en Valle Salvaje. Lo que antes se ocultaba bajo capas de silencio, ahora amenaza con salir a la superficie de la forma más violenta posible. Adriana siente que el margen de error se ha reducido a cero. Cada decisión que toma resuena como un eco peligroso en todo el valle. Ya no existe la posibilidad de retroceder sin pagar un precio devastador. El poder se ha vuelto inestable, y cuando el poder tiembla, arrastra a todos consigo. Braulio observa desde la distancia, consciente de que su influencia ya no es visible, pero sigue siendo efectiva. Ha aprendido a manipular sin intervenir directamente, a provocar reacciones sin exponerse. Cada conflicto que estalla confirma que su legado de miedo sigue vivo. Él sabe que mientras el valle esté dividido, nadie tendrá la fuerza suficiente para enfrentarlo por completo. La desconfianza es su victoria silenciosa. Victoria empieza a notar que ciertas piezas se mueven con demasiada precisión para ser casualidad. Hay manos ocultas guiando los acontecimientos, y no todas pertenecen al pasado. La revelación es inquietante. Alguien que parecía ajeno al conflicto ha estado influyendo desde dentro, aprovechando el caos para reposicionarse. Victoria entiende que esta nueva amenaza es más peligrosa que Braulio, porque actúa sin levantar sospechas y con una paciencia calculada. Adriana recibe información fragmentada, que al unirse forma una imagen alarmante. Los acontecimientos recientes no son reacciones espontáneas, sino parte de un plan diseñado para desacreditarla y aislarla. La estrategia es clara: convertirla en el centro del conflicto, obligarla a cometer un error público, empujarla a una caída similar a la de Braulio. Pero Adriana no es Braulio. Ella no se aferra al poder por orgullo, sino por responsabilidad. Esa diferencia lo cambia todo. El ambiente en el pueblo se vuelve irrespirable. Las conversaciones se interrumpen cuando alguien se acerca. Las puertas se cierran antes de tiempo. La gente empieza a prepararse para un desenlace que nadie se atreve a nombrar. Valle Salvaje vive en estado de alerta permanente. La calma ha desaparecido por completo. Incluso los más neutrales se ven obligados a elegir un lado, aunque no entiendan del todo lo que está en juego. Un encuentro inesperado altera el equilibrio. Dos figuras clave, que jamás debieron coincidir, se enfrentan cara a cara. La conversación es tensa, cargada de reproches y verdades a medias. Nada se grita, pero todo duele. De ese encuentro surge una amenaza implícita y una advertencia clara. El próximo movimiento será definitivo. Adriana comprende que el tiempo se agota y que la verdad completa ya no puede seguir fragmentándose. Victoria, empujada por las circunstancias, decide revelar una parte crucial de lo que sabe. No todo, solo lo suficiente para detener una maniobra que podría destruir a Valle Salvaje desde dentro. El impacto es inmediato. Las reacciones no se hacen esperar. Algunos se sienten traicionados, otros aliviados, pero nadie permanece indiferente. El tablero cambia de nuevo, y las posiciones se definen en cuestión de horas. La presión alcanza su punto máximo cuando Adriana se da cuenta de que ha sido observada durante más tiempo del que imaginaba. Sus movimientos, sus decisiones, incluso sus silencios han sido analizados y utilizados en su contra. Lejos de paralizarse, esta revelación la fortalece. Si todo ha sido visto, entonces nada queda por ocultar. Su próxima decisión no será defensiva, será un desafío directo. El capítulo se encamina hacia un cierre cargado de amenaza. Una acción concreta pone en marcha una reacción en cadena imposible de detener. Las consecuencias no se verán de inmediato,
pero su impacto será profundo y duradero. Valle Salvaje entra en una fase irreversible. Las máscaras empiezan a caer, no por voluntad, sino por necesidad. Y mientras la noche cubre el valle, queda claro que la verdadera batalla no será por el poder, sino por quién sobrevivirá a la verdad cuando finalmente sea completa. La presión dentro de Valle Salvaje se transforma en algo casi físico. No es solo tensión emocional, es una sensación constante de peligro que se cuela en cada rincón. Adriana comienza a comprender que el conflicto ha superado el punto de control. Ya no basta con ser firme ni con decir la verdad en fragmentos. El valle exige definiciones absolutas. Y eso implica pérdidas que nadie está dispuesto a aceptar sin luchar. Las miradas hacia Adriana se vuelven más duras, más directas. Algunos ya no la observan como líder, sino como amenaza. Otros la necesitan, pero temen lo que su permanencia implique. Esta ambigüedad es el terreno perfecto para la manipulación. Adriana lo sabe, y aún así decide avanzar. Su fortaleza ahora no reside en el apoyo externo, sino en la claridad interna. Ha aceptado que no puede salvar a todos. Braulio reaparece indirectamente cuando ciertos documentos comienzan a circular de forma anónima. No son pruebas concluyentes, pero sí lo suficientemente ambiguas como para reabrir viejas sospechas. El efecto es inmediato. Dudas que parecían superadas regresan con más fuerza. Personas que habían comenzado a confiar nuevamente ahora retroceden. Braulio no necesita hablar. Su pasado sigue siendo un arma viva. Victoria, al analizar esos documentos, detecta inconsistencias claras. Sabe que están diseñados para confundir, no para esclarecer. Sin embargo, también entiende que desmentirlos públicamente podría legitimar el juego de quien los filtró. Se encuentra atrapada entre la lógica y la estrategia. Cada opción tiene consecuencias graves. Decide entonces actuar en silencio. Seguir el rastro de quien se beneficia realmente de esta nueva ola de incertidumbre. Mientras tanto, Adriana recibe señales claras de que su entorno se ha reducido. Reuniones canceladas, decisiones pospuestas, apoyos que ya no se pronuncian. El aislamiento es una táctica conocida, pero no por eso menos peligrosa. Aún así, Adriana no retrocede. Comienza a preparar un movimiento que no busca convencer, sino obligar a todos a posicionarse. La neutralidad dejará de ser una opción. El pueblo entra en una fase de confrontación abierta. Ya no se ocultan los bandos. Las tensiones explotan en discusiones públicas, en acusaciones directas, en silencios hostiles. Valle Salvaje deja de ser un espacio compartido y se convierte en un campo de batalla social. Adriana observa cómo el miedo transforma a personas comunes en jueces implacables. Esa transformación es para ella la señal más clara de que el conflicto ha alcanzado su núcleo. El ambiente en Valle Salvaje se vuelve cada vez más opresivo. No hay gritos ni escenas escandalosas, pero el peligro se percibe en los silencios prolongados y en las miradas que ya no se sostienen. Adriana siente que el valle entero la observa, no para escucharla,
sino para medir cuándo caerá. Esa expectativa la fortalece. Ha dejado de buscar aprobación. Ahora solo le importa llegar al final con la verdad intacta, aunque todo lo demás se derrumbe. Los movimientos recientes empiezan a revelar un patrón inquietante. No se trata de ataques impulsivos, sino de acciones coordinadas que buscan provocar errores específicos. Adriana reconoce la estrategia, demasiado tarde. Alguien quiere forzarla a actuar antes de estar lista. La presión aumenta, los plazos se acortan, y cada día sin respuesta pública es interpretado como debilidad. Sin embargo, Adriana no muerde el anzuelo. Prefiere el riesgo del silencio al error de la precipitación. Braulio vuelve a hacerse presente a través de terceros. Personas que antes lo criticaban ahora repiten sus argumentos con palabras distintas. La narrativa comienza a deformarse. Los hechos se mezclan con interpretaciones interesadas hasta perder su forma original. El pasado se reescribe lentamente, y quienes no recuerdan con claridad empiezan a aceptar versiones más convenientes. Braulio ha sembrado suficiente confusión como para que la verdad ya no sea evidente. Victoria percibe que el tiempo se agota. Su posición se vuelve cada vez más incómoda. Sabe demasiado para fingir ignorancia, pero no lo suficiente para controlar el desenlace. Empieza a recibir presiones veladas, sugerencias disfrazadas de consejos. Le recuerdan errores pasados, favores concedidos, silencios que alguna vez aceptó. El mensaje es claro: todos tienen algo que perder, incluso ella. Mientras tanto, Adriana detecta una fisura inesperada en el bando contrario. Alguien duda. No es una traición abierta, pero sí una vacilación peligrosa. Esa duda se manifiesta en retrasos, en información incompleta, en miradas que buscan aprobación. Adriana entiende que no necesita destruir a todos, solo empujar la pieza correcta en el momento adecuado. Empieza a preparar un escenario donde la verdad no será anunciada, sino inevitable. El pueblo entra en una fase de desgaste emocional. Nadie duerme tranquilo. Las conversaciones se vuelven cortas, defensivas. La gente empieza a protegerse antes de ser acusada. Este clima favorece a quienes manipulan desde las sombras. El miedo ya no es reacción, es anticipación. Valle Salvaje vive esperando el golpe que aún no llega, y esa espera resulta más destructiva que el golpe mismo. Una información clave emerge de manera inesperada. No proviene de una confesión ni de una investigación oficial, sino de un error humano, una palabra dicha fuera de lugar, una contradicción mínima que pasa desapercibida para muchos, pero no para Adriana. Esa grieta confirma lo que sospechaba. La versión oficial tiene un punto débil, y ese punto conecta directamente con alguien que nadie ha cuestionado hasta ahora. Victoria recibe la misma información desde otra fuente. La coincidencia la alarma. Comprende que el momento decisivo se acerca y que no habrá espacio para la neutralidad. Decide entonces preparar su propia salida, no por cobardía, sino por supervivencia estratégica. Sabe que cuando todo explote, necesitará una posición desde la cual seguir influyendo. Permanecer expuesta sería un error fatal. El capítulo se aproxima a un clima silencioso. Adriana organiza un encuentro que, en apariencia, no tiene importancia. Una reunión rutinaria, un tema secundario. Nada que despierte sospechas, pero cada detalle está calculado. Las personas correctas estarán presentes. Las palabras necesarias serán pronunciadas, no como acusación directa, sino como una pregunta imposible de esquivar. La trampa no se cerrará con fuerza, sino con lógica. La última escena deja una sensación inquietante. Alguien entiende demasiado tarde que ha hablado de más. Una mirada lo delata. El silencio posterior es ensordecedor. Adriana no sonríe ni celebra. Solo confirma internamente que el camino elegido es irreversible. Valle Salvaje está a punto de enfrentarse a una verdad que no fue diseñada para ser revelada de golpe, sino para destruir lentamente a quienes intentaron ocultarla. El momento que Valle Salvaje llevaba evitando durante tanto tiempo finalmente llega, no con un estallido inmediato, sino con una calma tan tensa que resulta insoportable. Adriana siente que todo converge en ese punto exacto. Ya no hay margen para interpretaciones ni para silencios estratégicos.
La verdad, fragmentada durante años, está lista para recomponerse, y cuando eso ocurra, nada permanecerá intacto. La reunión se desarrolla tal como Adriana la planeó. Nadie sospecha. Las conversaciones comienzan con formalidades, con temas menores que parecen irrelevantes. Sin embargo, cada palabra pronunciada es una pieza cuidadosamente colocada. Adriana no acusa, no señala, no eleva la voz. Simplemente plantea una serie de preguntas que obligan a reconstruir los hechos desde el origen. Las contradicciones emergen lentamente, una tras otra, hasta que se vuelven imposibles de ignorar. El silencio se apodera del lugar cuando alguien intenta corregir una fecha y comete un error irreversible. Un detalle mínimo, pero suficiente. Adriana no interviene. Deja que el propio peso de la inconsistencia haga su trabajo. Las miradas se cruzan. Algunos comienzan a entender. Otros se aferran a la negación. Pero el daño ya está hecho. La versión que durante tanto tiempo se sostuvo empieza a desmoronarse frente a todos. Victoria observa la escena con una mezcla de alivio y temor. Sabe que este desenlace era inevitable, pero también comprende que la caída no será selectiva. La verdad no distingue entre culpables principales y cómplices silenciosos. Todos los que participaron, incluso por omisión, sentirán el impacto. Victoria reconoce su propia responsabilidad y acepta, en silencio, que su nombre también quedará marcado. No intenta huir. Esta vez decide permanecer. Braulio, aunque ausente físicamente, es finalmente expuesto como el origen de una cadena de manipulaciones mucho más amplia de lo que se creía. Sin embargo, la revelación más dolorosa no es su participación, sino la cantidad de personas que, consciente o inconscientemente, sostuvieron su estructura. El enemigo nunca fue uno solo. Fue la suma de ambiciones, miedos y silencios convenientes. Adriana enfrenta entonces el momento más difícil. La verdad completa implica señalar a alguien que nunca imaginó perder. La traición no fue violenta ni directa, sino gradual, disfrazada de lealtad. Cuando el nombre finalmente queda claro, el impacto es devastador. Nadie habla, nadie se mueve. La caída es total. No hay defensa posible. No porque falten palabras, sino porque ya no tienen valor. El pueblo reacciona con una mezcla de shock y agotamiento. No hay celebraciones ni justicia inmediata. Solo una comprensión amarga de todo lo que se perdió intentando sostener una mentira colectiva. Valle Salvaje no se destruye, pero tampoco queda igual. Algo se rompe para siempre. La ilusión de inocencia. Adriana se queda sola al final. No busca reconocimiento ni agradecimiento. Sabe que su papel nunca fue ser querida, sino hacer lo necesario. La victoria no le trae paz, solo claridad. Ha cumplido, pero el costo ha sido alto. Observa el valle en silencio, consciente de que el futuro será distinto, más frágil, pero también más honesto. La última imagen es sobria y poderosa. Valle Salvaje amanece sin gritos, sin acusaciones, sin máscaras. No es un final feliz, es un final real, porque cuando la verdad finalmente se impone, no deja vencedores, solo sobrevivientes.